comienza y si querés ya podemos empezar porque ya ingresaron todos los que estaban ahí esperando. Bueno, excelente. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que es una verdadera alegría estar dando comienzo a esta jornada de prácticas sociales educativas en la Facultad de Derecho. La verdad es que es un espacio, fue pensado como un espacio de reflexión sobre cómo transitar juntos lo que son las prácticas sociales educativas en la facultad en particular, ¿no? Con las particularidades, las especificidades que eso supone. Como veníamos hablando tal vez antes de dar comienzo con quienes nos acompañan hoy, nos van a acompañar en el transcurso de la tarde, ya desde hace algunos años la universidad se sumó a este desafío de transitar y de empezar a promover las prácticas sociales educativas en el ámbito de toda la universidad, y posiblemente el hito más importante que se mencionó, bueno, fue justamente la aprobación de la ordenanza 75 del Consejo Superior allá en el año 2016. Pero lo cierto es que su implementación en cada una de las distintas unidades académicas ha seguido transitando caminos diferentes, posiblemente marcados por las diferencias disciplinares de cada unidad académica, y también marcados por las diferencias en cuanto a la forma de institucionalizar hacia adentro las prácticas sociales educativas. En cualquier caso, lo cierto es que estamos todos, de alguna manera, transitando este mismo camino, y nosotros somos conscientes de que tal vez existe esta errónea idea de que con la consagración normativa, como decimos los abogados, o con la normativización o institucionalización, de repente mágicamente vamos a empezar a tener un montón de prácticas sociales, o podemos jactarnos de que de repente, bueno, estamos ejecutando y haciendo prácticas sociales educativas. Nosotros sabemos que nada más lejos de esa realidad. Tal vez la institucionalización fue un buen primer paso, nosotros lo dimos en el 2019 a través de una ordenanza del Consejo Directivo de nuestra facultad, pero somos muy conscientes de que esto es un camino que tenemos que hacer en conjunto, sumando muchas voluntades, en particular la voluntad de los docentes, que para quienes supone un doble desafío, porque yo entiendo que esto supone cambiar de lógica, tal vez una lógica distinta, animarse a emprender un camino de enseñanza que al final del día estamos todos seguros de que va a enriquecer mucho más la formación de nuestros estudiantes, pero que claramente supone un desafío a las formas tradicionales, si se quiere, de ejercer la docencia y la enseñanza universitaria. Así que bueno, esta jornada no deja de ser ni más ni menos que una instancia más que queremos dar, un paso más que queremos dar en este camino, y en este sentido que agradecemos realmente y profundamente a todos los que se han sumado y que van a colaborar en esta jornada de sensibilización, no llamaría de capacitación, sino más de sensibilización sobre lo que son las PCE, en particular, bueno, al equipo de prácticas sociales educativas de la universidad, a Sol Balaco, a Gabriela Ciarri, quienes nos van a hacer una aproximación a lo que es el concepto de las prácticas sociales educativas, las diferencias con otras prácticas extensionistas, un poco poniendo el foco sobre de qué hablamos cuando hablamos de PCE. También a la profesora especialista Adriana García, quien también se sumó desde el minuto cero cuando la contactamos para ver si nos podía de alguna manera acompañar también en este camino, posiblemente desde una visión distinta, no jurídica, pero sí desde la experiencia docente, de un camino ya recorrido en todo esto, y también como protagonista, como decíamos también antes de iniciar, en lo que fue el diagrama institucional, el diagrama normativo a nivel universidad de lo que son las prácticas sociales educativas. Bueno, a Maribel Gil, ella es graduada nuestra, coordinadora del área de proyectos interpretatorios de la Facultad de Derecho, quien nos va a comentar un poco hacia adentro la Facultad de Derecho cómo fue que empezó a institucionalizarlos y un poco cuál es el marco normativo, institucional de acompañamiento de estas prácticas, y a un panel de experiencias de prácticas sociales educativas en la Facultad de Derecho, que es un panel que de alguna manera lo que quisimos es reflejar distintas instancias, distintos momentos de PCE. Por un lado nos acompaña Eugenia Moneret, a quien agradecemos un montón, ella es graduada nuestra, forma parte del colectivo barrial, está ejecutando y llevando adelante un proyecto de PCE con la Cátedra de Derecho Sucesorio,
Después nos va a acompañar Martín Santi, que es coordinador de un proyecto de vivienda en conjunto con la Cátedra de Reales, y también la docente María Elena Holguín, de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada, quien también nos va a acompañar desde una visión o aportando una visión de cuáles son para ellos los desafíos desde el rol docente, porque Mariela se ha capacitado en prácticas educativas y aparte es una docente que tiene muchísima trayectoria adentro del facu, cuáles son también los desafíos, la visión que ella tiene sobre cómo desde el rol docente podemos empezar a implementar o animarnos a implementar prácticas sociales educativas en la Facultad de Derecho. Así que, bueno, mi idea no es que hable yo a partir de ahora cedo la palabra, un poco las encargadas de marcar los tiempos van a ser Sol y Gabriela, quienes también agradezco un montón nuevamente que se han sumado a la organización. Y bueno, y feliz nuevamente de estar dando comienzo a esta jornada, y muy dispuesta a aprender y a transitar junto con todos ustedes este camino, así que nada más, y bueno, Sol, te cedo el auditorio. Bueno, gracias Laura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, los que no estaban recién cuando saludé. Nada más que agregar la presentación de Laura, soy parte del equipo del programa de prácticas sociales educativas de la Coordinación de Innovación Social, de la Secretaría de Extensión y Vinculación del Rectorado. Cuando empezamos a pensar en la instancia de hoy, la verdad es que terminamos acordando, tanto con Laura, con Maribel y también con la profesora Adriana García, que la importancia de hoy era poder presentar lo que son las prácticas sociales educativas, pero haciendo un recorrido como sin entrar en profundidad y en el detalle conceptual y metodológico de las prácticas sociales educativas, sino pudiendo presentarlas de forma general con la posibilidad de que después, si existiera necesidad de profundizar, comentar cuáles son esos espacios en los que se puede llegar a profundizar sobre la temática y sobre la metodología específica que tienen las prácticas sociales educativas. Voy a presentar unas filminas, en realidad son unas filminas que van a acompañar la presentación nuestra del programa. Ay, no estaría pudiendo, qué gracioso. Antes de empezar hoy, hicimos un ensayo con la presentación de Adriana y yo creí que a mí me iba a salir perfecto, pero no. Puede que tarde un segundito, puede que tenga un cierto delay. Me dice que tengo que pedir permisos o solicitar permisos. A ver, igual vamos a esperar un ratito. No vamos a ser tan ansiosos. No, debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. ¿Quién creó la reunión? Sí, ¿quién es? A ver, el host, nosotros o la host accedemos de la reunión. Pero tengo que permitir que todos compartan su pantalla, está habilitado. Enviar mensajes del chat, está todo habilitado. Está no hay todo nada. habilitado. Bueno, pruebo una vez más. De última, que te pasen el PowerPoint a Maribel y Maribel lo podría compartir ya que es la administradora de la cuenta. Perfecto. Maribel, ¿querés que te lo pase? Bueno, sí, envíamelo. Te lo envío por el WhatsApp Sí, rápidamente. por WhatsApp, ahí lo abro y lo presentamos. Dale, no tenía abierto el WhatsApp en la compu, pero ahí lo voy abriendo. Bueno, qué picardía. Bueno, no se preocupen, son cosas que pasan. Cosas de la pandemia y de la virtualidad. Sí, totalmente. De la virtualidad. Tal cual. De hecho, en presencialidad también pasaba, solo que no tenías la exposición de la pantalla, pero en presencialidad también pasaba, así Sí. que tranqui. Fallaba el pendrive o fallaba la conexión para Totalmente. presentar el presi. Sí, O el es verdad. micrófono. Sola, si querés se lo reenvío a Maribel. Dale, porque yo estoy abriendo el WhatsApp. Y con internet como... Si podés, buenísimo. Ahí está, ahí se está enviando. Ahí está. Si me pasa a mí, no voy a tener la misma experticia de Sol, Maribel y Gabriela. No lo voy a pasar.
Ahí lo estoy descargando. Dame un segundo. Por supuesto. Bueno, yo como para ir también introduciendo esta presentación de Sol, quiero comentarles que tanto, bueno, Sol, Gabriela, Gladys, desde el equipo de PCE de la universidad, han sido un actor fundamental en lo que ha sido el acompañamiento también hacia nuestra facultad en la implementación y la ejecución, sobre todo a través de algunas convocatorias en particular que nos permitieron y nos fueron enseñando de alguna manera incluso a ir desarrollando los proyectos, cuáles son las características, empezar a darle forma y a pensar en esta nueva lógica y este nuevo camino. Así que bueno, son la participación de ellas hoy realmente es muy importante porque el camino que ya venimos transitando lo hemos hecho muy codo a codo con las chicas, así que todo lo que ellas ahora vayan a compartir, la verdad es que a nosotros al menos en el aprendizaje que venimos haciendo como institución ha sido súper importante. Bueno, gracias Laura, la verdad que es mutuo el agradecimiento. La verdad que nosotros siempre intentamos poder acompañar estos procesos y también nos ha resultado trabajoso en algunas unidades académicas más que en otras, y la verdad que con ustedes el trabajo ha sido siempre muy fluido. Por ahí aprovechar estos minutos también para comentarles que vamos a, en algún momento de la reunión, vamos a compartirles para el chat un formulario de Google con algunas preguntas que nos van a servir tanto a nosotros como también a la gestión de la facultad para tener un panorama más general de cómo está el conocimiento en relación a las prácticas sociales educativas. Eso se lo vamos a compartir en algunos minutos por el chat. Creo que lo ideal sería que lo pudieran responder ahora, cuando se lo compartamos. Son poquitas preguntas, y si no, bueno, quedará para que lo respondan en otro momento y nos llegará seguramente las respuestas y esa información. ¿Podés, Maribel? ¿Sí? Sí, ahí lo acabo de descargar y voy a ver si lo hago. A ver, fíjate, si no, ahí yo también lo tengo abierto. Lo voy a subir acá. A ver. ¿Cómo se comparte un archivo? Porque ahí lo tengo, pero no me da la opción. O sea, me En la dice pantalla inferior derecha le va a salir un cuadradito que dice presentar ahora. Sí, ahí que pongo Sí. una pestaña. No. Lo más fácil es pantalla completa, porque si pones una pestaña tenés un pasito más. Ah, pero ahí puedo, a ver, ahí Si pones comparto. pantalla completa, se va a presentar todo lo que está en tu pantalla, ¿sí? Ajá. Abrís el archivo, el PowerPoint, no sé lo que será, y ahí vamos a nosotros visualizarlo. A ver, ahí estoy compartiendo, no sé, díganme si ven algo. Ah, bien. Todavía no se ve, pero puede tener unos segundos de... Si no te largó la opción de que no podías. No me dijo nada. Me dice, de hecho, que está compartiendo pantalla, así que tal vez ahí... Ahí lo vemos. Voy a sacar la Bueno. cámara para que no se me trabe. A ver, ahí sí, ¿ahí lo ven? Ahí lo vemos. Perfecto, genial, Gaby. Qué bueno, gracias. Gracias, Gaby. Ahí se ve como una presentación, porque sí. yo no veo. Ah, bueno, listo. Porque si yo querés, no lo puedes veo. pasar. Ah, bueno. Puedes pasar a la siguiente. Y a la siguiente también. Bueno, ahí tenemos la anterior, por favor. Gaby, teníamos una frase de Sandra Gessman que nos parece interesante compartirla porque resume en gran medida el espíritu de lo que para el programa de prácticas sociales educativas son las prácticas, o cómo entendemos estas prácticas sociales educativas. En realidad lo que dice esta frase es que en cada momento histórico hay distintas concepciones de la extensión que por supuesto implican diferentes relaciones con la comunidad, de la universidad con la comunidad, con las organizaciones y con las instituciones. Y también diferentes valoraciones en torno al saber y a la relación que hay entre la universidad y la sociedad y la sociedad y la universidad. Si quieres, Gaby, seguir. Hay teóricos y investigadores y docentes que a nivel latinoamericano
se han pronunciado sobre los diferentes modelos de extensión universitaria o grandes modelos de extensión universitaria. Nosotros hemos intentado resumirlo como en dos grandes modelos, que como bien dice la frase, son modelos que no se dan de esta manera en la realidad, sino que en la realidad se pueden presentar como situaciones más intermedias, pero que sirven gráficamente para poder entender un poco las diferentes concepciones sobre la extensión universitaria y también el tipo de universidad que hay detrás de esa concepción. Uno de estos modelos es el modelo difusionista transferencista, que como les decía recién, son modelos que no se dan puramente en la realidad, sino que los encontramos con diferentes matices. Este modelo lo que plantea a grandes rasgos es un modelo de universidad que en realidad lo que se preocupa, por la producción de profesionales. Está más enfocado en la formación técnica o disciplinar y no tiene en cuenta una formación más integral de los estudiantes y de las estudiantes. Por otro lado, está el otro modelo como en contraposición a este gran modelo, que es el modelo de extensión crítica. Este modelo de extensión crítica lo que propone es que los estudiantes se formen a través de procesos integrales, es decir, que puedan romper con la formación como más académica o profesionalista y que los acerque un poco más al compromiso social y a las realidades y problemáticas reales y concretas de las comunidades en las que están insertas las universidades. Este modelo de extensión crítica propicia y promueve lo que se denomina el diálogo de saberes entre la comunidad y la universidad, y la universidad y la comunidad, lo que por ahí otros teóricos, como Sousa Santos, denominaba ecología de saberes. Las prácticas sociales educativas y el programa de prácticas sociales educativas y también la universidad en su normativa entiende las prácticas sociales educativas y las vincula con el segundo modelo de extensión universitaria, es decir, con el modelo de extensión crítica de la universidad. Y las entiende, o una definición que nos puede aproximar un poco al concepto de las prácticas sociales, es este que dice que son acciones que se dan de forma reiterada en el territorio, pero que además están incorporadas a la currícula, al proyecto académico de los estudiantes, y que lo ideal es que estas acciones reiteradas en el territorio involucren las tres funciones sustantivas que tiene la universidad, que son la docencia, la extensión y la investigación. La siguiente. Gracias. Estas prácticas sociales son prácticas integrales, uno de sus fines es contribuir a la función social y humanizadora que debiera tener la universidad pública, ¿no? Siempre hablando de la universidad pública. Son un proceso pedagógico transformador que pone el acento en la intervención interdisciplinaria y participativa. Estos dos elementos son fundamentales, la interdisciplina y la participación, y que tiene como fin contribuir a la resolución de problemáticas sociales complejas, a la transformación social, y que promuevan la articulación y el diálogo entre la universidad y las comunidades con las que se trabaja. Estas prácticas en la realización de estas prácticas se pone en juego una relación que es dialéctica entre los saberes académicos, los saberes disciplinares propios de las universidades y de la academia, en relación con los saberes denominados como populares, es decir, los saberes que se dan en la comunidad. Y esta relación dialéctica es lo que se denomina el diálogo de saberes. La implementación de las prácticas sociales en la universidad es esto, es la curricularización de la extensión. Es decir, en la universidad se dan diferentes acciones de extensión a través incluso de los proyectos sociales que conocemos, pero estas acciones no están dentro de la currícula, y el dispositivo para poder curricularizar a la extensión en su dimensión social son las prácticas sociales educativas. Estas prácticas sociales educativas nosotros decimos que tienen un doble propósito, porque por un lado
por supuesto que contribuyen a la formación de los estudiantes, en esto que decíamos recién de la formación integral, aportan a la formación de los estudiantes que participan de las prácticas sociales educativas. Pero también deben generar una contribución a los procesos sociales, culturales, políticos, económicos, emancipatorios, es decir, que deben contribuir a procesos de transformación social de aquellas comunidades con las que se trabaja. Eso es lo que nosotros denominamos no nosotros, digamos, la teoría de las prácticas sociales desde la extensión crítica denomina el doble propósito de las prácticas sociales educativas, esta doble contribución hacia la formación integral de los y las estudiantes, pero también de todos los actores universitarios que participan de las prácticas sociales educativas, porque en realidad, si bien son los estudiantes los que se están formando, también provocan una transformación en los otros actores universitarios que participan de las prácticas sociales, que son los docentes, los no docentes y los graduados, porque una de las características que tienen las prácticas sociales educativas es que involucran en su hacer, o que debieran involucrar en su hacer, a toda la comunidad universitaria. Y además deben generar, esto que decía recién, una contribución a la transformación social de los espacios en los que se trabaja. Las prácticas sociales tienen, podemos resumir como sus ejes conceptuales centrales en 5. Algunos ya los nombré recién, que es el diálogo de saberes, que es esta relación dialéctica de los saberes más académicos y disciplinares en relación a los saberes populares, el aprendizaje en comunidad, que también se vincula con el aprendizaje situado, esto de poder aprender de problemáticas socialmente relevantes y de problemáticas que son socialmente relevantes para la comunidad y que son también problemáticas reales. Una noción particular de territorio y de los actores en los que se hacen o en los que se llevan adelante las prácticas sociales educativas, con qué actores se llevan adelante las prácticas sociales educativas, esto que yo decía recién de los actores universitarios y de los actores no universitarios. Las prácticas sociales educativas se deben llevar adelante en organizaciones sociales, instituciones públicas, en organizaciones de base, con organizaciones de base, con grupos humanos tal vez no constituidos formalmente, pero esos son los actores con los que se articula desde las prácticas sociales educativas. Otro de los ejes conceptuales centrales es la interdisciplina, esto que yo nombraba recién, la importancia que tiene que en estos espacios de formación se abran a la interdisciplina y al diálogo entre las distintas disciplinas, y la relación dialéctica entre la teoría y la práctica para la construcción de conocimiento. La siguiente está. No, perdón, la anterior. Son una estrategia, capaz que ya lo dije, una estrategia de innovación educativa para esto, para alcanzar la formación universitaria integral. Sí, se lo había dicho. La siguiente, Gaby, por favor. En la universidad hay diferentes prácticas sociales que se vienen desarrollando hace tiempo, y por ahí es interesante poder ver o poder entender en qué se diferencian las prácticas sociales educativas de por ahí otras prácticas que se vienen desarrollando o realizando en la universidad. La siguiente. Por un lado están las prácticas solidarias, que son prácticas sociales en las que el acento está principalmente enfocado al beneficio a la comunidad. Después tenemos las prácticas, la siguiente, porque ahora no me acuerdo cuál seguía en el orden. Las prácticas preprofesionales o las pasantías, que por ahí son las que más conocemos. Muchas de las carreras que tenemos hoy en la universidad contemplan la realización de prácticas preprofesionales de forma obligatoria en las currículas. Muchas, no todas, pero una gran mayoría, que son esas prácticas en donde el foco está puesto en la formación técnica y en la formación disciplinar, en donde se pone en juego el conocimiento disciplinar adquirido para resolver alguna problemática o para actuar en alguna
con alguna organización, institución, empresa o en donde sea que se lleva adelante la práctica preprofesional. Otra de las prácticas que se vienen desarrollando también en la universidad son los voluntariados, en la que el acento se pone en el beneficio hacia la comunidad, pero también en el aprendizaje de conocimientos no curriculares o no disciplinares. Las prácticas sociales educativas se encuentran como en la conjunción tanto de las pasantías y de las prácticas preprofesionales, en donde no está puesto el ojo en el impacto, si se quiere, social de esa actividad, y las iniciativas solidarias o los voluntariados que sí tienen por ahí una mirada más de cuál es el impacto que se provoca en la comunidad en la que se trabaja, pero que están más desvinculados de la formación académica. Desde las prácticas sociales educativas son una conjunción de ambas características, digamos, tener en cuenta el impacto y la transformación que se puede provocar con una acción particular en algún territorio y además poner en juego los saberes académicos y poner en valor los otros saberes que también surgen de este trabajo, logrando lo que se denomina la co-construcción del conocimiento. Es como un pantallazo muy general de lo que son las prácticas sociales, esto que acabo de mencionar. Yo creo que después en el relato y en los siguientes paneles seguramente se van a volver a tocar y van a volver a surgir algunos de estos elementos que hemos nombrado. No sé si me olvidé de algo, por ahí Gaby, si querés agregar algo a lo que mencioné. Estaría bueno también mencionar, que tal lo dijeron recién, cuál es la normativa o el marco normativo que rige hoy a las prácticas sociales educativas en la universidad a nivel de universidad, y no lo que sucede particularmente en la Facultad de Derecho, que son las 2 ordenanzas del año 2016, la 7 y la 75, que son las ordenanzas que las regulan, digamos, que las proponen, que regulan la implementación de las prácticas sociales en cada carrera que modifique su plan de estudios. No, ahí por ahí agregar, pensé que tenía el micrófono activado, pero no, lo tenía desactivado. Agregar que en realidad la idea de diferenciar los distintos tipos de prácticas es una cuestión primero muy teórica, porque en el hacer muchas veces se mezclan, muchas veces predomina un tipo sobre otro, y eso por un lado, y por el otro es que, digamos, no promovemos que las prácticas sociales educativas son las mejores y las más bonitas prácticas, y las otras son las peores y las más feas, sino que son distintos tipos de prácticas, y un poco la idea es entender cuál es el sentido de cada una, que las prácticas sociales educativas no vienen a matar a ninguna práctica ni a digamos, sacarla de la formación de los estudiantes, de las estudiantes, sino a complementar y a, digamos, a sumar a una formación integral. Tal cual, gracias. Sí, hacer un aporte a la formación integral, pero es interesante poder diferenciarlas, porque nosotros nos hemos encontrado con muchos espacios en donde por ahí no se alcanza a entender bien cuál es la diferencia con una práctica preprofesional, entonces tampoco se entiende mucho, bueno, ¿de qué viene esto? Si esto ya existe, a ver, ¿cuál es el aporte real? ¿Qué es tan distinto de lo que ya venimos haciendo? Tiene que ver con un poquito entender esto, tanto los modelos de extensión como los tipos de prácticas son eso, son como más categorías teóricas que pueden llegar a servir para entender, pero que no se dan en la realidad de forma pura, sino que se dan con matices. Sí, de hecho, bueno, un ejemplo muy claro es la pandemia. En pandemia muchas cosas que veníamos haciendo tuvimos que reconvertirlas, y tuvimos que también a nosotros mismos, nos pasó como programa y como área, repensar un montón de prácticas que por ahí estaban más encasilladas en lo que la teoría dice que es más tipo transferencista o asistencialista, pero bueno,
también el contexto y las necesidades de las organizaciones, de los barrios, de la gente, bueno, era lo que pasaba, la realidad. Entonces eso también nos llevó a repensar nuestras prácticas. Lo importante, creo, es tener en el horizonte hacia dónde queremos ir, y que todas las prácticas que hagamos, más allá de que sean un poco a veces más críticas, un poco a veces más transferencistas, tengan una mirada crítica hacia lo que hacemos, hacia la realidad en la que vivimos, y me parece que ahí está el punto en el que podemos avanzar. Bueno, excelente, Sol, Gaby, la verdad es que una buenísima aproximación o primera aproximación, un poco tratando de esto, de marcar cuáles son los ejes o las pautas principales por donde pasa esta nueva forma de hacer prácticas. Así que muchísimas gracias por este primer aporte. Seguro después va a haber una instancia de diálogo donde podamos seguir profundizando, y si los docentes que nos están acompañando o los otros panelistas quieran también hacer aportes, la idea acá es que sea un espacio de reflexión, así que por favor, cualquiera que sienta que pueda hacer algún aporte, que no dude en habilitar el micrófono y hacerlo, porque lejos queremos de tener acá un formato estructurado de congreso, de ponencias academicistas, sino que la idea es que dialoguemos, y un poco con ese espíritu fue pensada la actividad. Así que muchísimas gracias a ambas, y reitero la invitación a que el que quiera habilite y haga alguna intervención. Según estaba pautado, bueno, ahora Maribel nos va a comentar un poco cuál fue la forma elegida tal vez por la Facultad de Derecho para institucionalizar estas prácticas, teniendo un poco en cuenta cuáles son las características de nuestra carrera, y por supuesto teniendo como marco las ordenanzas 7 y 75 que mencionaron, y bueno, y contarles también un poquito cuál es el rol del área de proyectos en territorio y de qué manera estamos intentando, porque esto no deja de ser un intento perfectible, 100%, de acompañamiento a estas prácticas. Así que bueno, Mari, te dejo con el micrófono. Bueno, buenas tardes. Como les dijo Laura, la idea es contarles un poquito cómo estamos trabajando desde el área de proyectos en territorio. También, como mencionaron recién las chicas, en nuestra facultad las prácticas sociales educativas están institucionalizadas por la resolución número 6 del año 2019, y bueno, esta resolución se enmarca también, como dijo Sol y como dijo Laura, en lo dispuesto por la ordenanza 75 del año 2016. Esta ordenanza lo que básicamente nos dice es que tenemos que aplicar dentro del ámbito de la universidad las prácticas sociales educativas. Y como mencionó Sol con anterioridad, hay unidades académicas que han podido darle un espacio curricular propio a las prácticas sociales educativas. Hay otras que las están llevando adelante dentro de las prácticas profesionales, pero bueno, se nos ha dado este marco de flexibilidad para adaptarlo a las características que tiene cada unidad académica y a las características que tiene nuestra unidad académica, nuestra facultad, que para nosotros está siendo un gran desafío poder implementarlas. Nosotros, en la resolución se establece que la implementación de estas prácticas sociales educativas va a ser realizada a propuesta de las cátedras, y la idea es desde el área de proyectos en territorio, que es un área creada nuevita, es muy reciente, se creó en el año 2020, en abril, es acompañar a estos proyectos. Y el acompañamiento no solamente implica elaborar el proyecto, o sea, acompañarlos en la elaboración del proyecto para darles un perfil de práctica social educativa, sino también acompañarlos en lo que es la vinculación con las organizaciones sociales o con las instituciones que van a ser destinatarias de estas propuestas. Y además también en la ejecución, que todo tiene, va de nuevo, perdón, en todo lo que tenga que ver con gestionar los seguros, con gestionar la firma de convenios. Por ejemplo, ahora recientemente gestionamos un convenio con el INTA de la consulta para elaborar prácticas, para ejecutar prácticas sociales educativas con la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada 7 a cargo de Cintia Bayardi. Así que bueno, estamos trabajando, estamos tratando de colaborar en lo posible. Obviamente tenemos errores y los vamos a ir subsanando en el camino, pero bueno, la finalidad es esta, es acompañarlos a ustedes y aprender juntos, y un poco también la finalidad de esta capacitación es esto, es pensar las prácticas sociales educativas como una nueva forma de enseñar y de aprender, pero también implica un cambio de mentalidad que estamos tratando de llevar adelante desde la Secretaría. Así que bueno, ese es el pantallazo general de cómo la estamos implementando nosotros a través de la Secretaría de Extensión,
Y ahora los dejo con Adriana García, bueno, que se ha sumado muy amablemente a esta capacitación y que además es la directora de la Diplomatura de Prácticas Sociales Educativas que se desarrolla en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que bueno, Adriana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estar entre colegas, entre compañeras, estudiantes, graduados, para mí es un placer porque es nuestra universidad. Así que muchísimas gracias por la invitación a Laura, a Maribel y la compañía de Sol, de Gabriela y de mis otras compañeras y compañeros que van a estar en este relato de experiencias. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla, presentar ahora, si no, yo ya hice, no seré muy técnica, pero ya le pasé todo a Maribel. Así que vamos a ver ahora si presento pantalla. Bueno, parece que voy por el buen camino. Ahí lo estamos viendo, Adriana. Sí, vamos a ver ahora si encuentro. Se me perdió la... Espera un momentito. Voy otra vez porque no sé qué pasó, no me abre el... No veo la... Profesora, Sí. abajo, ahí está, justamente, ¿Ya está? eso mismo. Bueno, gracias. Bueno, ¿ahí lo ven? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo no los veo a ninguno, así que estoy frente a mi PowerPoint y trataré de ser lo más rápida posible. Como ustedes ven, el título, un poco que le puse a esta presentación, es Desde el aprendizaje-servicio a las prácticas sociales educativas. Y como buena historiadora que soy, le puse fecha, 2004-2021. Y la verdad que esta invitación ha sido también importante porque me ha puesto frente a lo que ha sido mi propia trayectoria. Así que yo les voy a pedir disculpa porque va a tener mucho de autorreferencial. Sí me parece importante comenzar diciendo algo así, ya lo ha dicho Gabriela, que hacer una reflexión sobre las prácticas sociales educativas parece bastante banal en un momento de emergencia social y de pandemia. Por eso un poco estas imágenes que yo elegí fueron justamente para decir que y ya lo han repetido ustedes, este es un momento de reflexión. Y lo importante es abrir esta reflexión entre una pragmática comprometida y solidaria y una pragmática que se presenta como desentendida y aislacionista. ¿Y esto por qué? Y porque si bien estamos en un parate, porque la práctica social educativa implica contacto, implica presencia en el territorio, implica cercanía, y esto, precisamente por el distanciamiento social, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué habilita este momento? Habilita el pensamiento. Y ya lo decía un filósofo famoso, y ustedes lo habrán escuchado, Michel Foucault, cuando dijo que es momento de procurar que el pensamiento sea un multiplicador de la acción y que la acción sea un intensificador del pensamiento. Entonces, estas imágenes están dando cuenta de eso, de cómo la universidad, pese a lo que se ha dicho en los medios, como que la universidad estaba quieta, o el quietismo de la universidad, que no lo acepto de ninguna manera. Por eso quise comenzar con esto. Miles de universitarios colaboran como voluntarios en la vigilancia epidemiológica.
pero así todas las unidades académicas han estado respondiendo. Y les decía que era un poco autorreferencial, porque en el año 2004 yo era secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y comenzamos con la profesora Bettina Ballarini de la carrera de Letras. Yo, si bien era secretaria, como todos nosotros, seguimos al frente de nuestras cátedras desde la historia, nos propusimos un proyecto de aprendizaje-servicio al que titulamos Alfabetización de jóvenes y adultos de los bosques de Telteca en Lavalle. Lo que ustedes están viendo ahora es justamente una publicación que se hizo al respecto sobre el aprendizaje-servicio y la responsabilidad social de las universidades. Miren, estamos hablando del año 2004. Ahí nos presentamos nosotros al premio presidencial, que lo ganamos. Era un dinero, era plata lo que nos daban, y nos dieron en ese momento, 2004, 5.000 pesos. Y la verdad es que era mucha plata. Y esa plata la dispusimos para construir, en parte, conjuntamente con la Municipalidad de Lavalle, de un salón multiuso. Pero claro, el concepto era aprendizaje-servicio. Entonces, ¿qué es el aprendizaje-servicio? Era justamente lo que ubicamos en la intersección de el trabajo de campo, la pasantía y la iniciativa solidaria. Eso da como resultado el aprendizaje-servicio. Como recién Sol habló y explicó, hay distintos modelos de prácticas educativas. La que pone el acento solamente en la comunidad, la que trabaja en la comunidad y con los conocimientos no curriculares, la que pone el acento en la formación técnica individual, la pasantía, y las prácticas sociales educativas. Este modelo, del que dio cuenta Sol y del que yo estoy dando cuenta ahora, tampoco es una cuestión absolutamente novedosa, porque ya lo planteó esto Alicia Camillón en el año 2002 en la Universidad de Stanford. Pero vamos ahora a una línea de tiempo rápida. Esta línea de tiempo yo la ubico entre el 2008 y en el 2021. Justo en el 2008 yo accedo al decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y en ese mismo año ocurren cuestiones muy importantes. ¿Por qué les hago estas líneas de tiempo? Para que ustedes entiendan que el hecho de estar hablando de la práctica social educativa implica tiempo, implica política, implica formación e implica voluntad. En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior, que se conoce como Conferencia de Cartagena, estableció que la educación superior es un bien público, social, derecho humano, universal y un deber del Estado. Y eso comienza a marcar la mayoría de los planes estratégicos de las universidades nacionales. Se crea la RECSUNI, también hay un acuerdo plenario en el CIN, donde se establece las prácticas de extensión que deben estar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ya en el 2008 se da el inicio a las prácticas sociocomunitarias, como también así se las llama, en las universidades de Mar del Plata y en la Universidad de Río Cuarto. Pero también en el año 2010, nuestra universidad es sede de un Congreso Nacional de Extensión Universitaria. ¿Y por qué lo traigo a colación a este Congreso Nacional? Porque a partir de este Congreso se ve la necesidad de crear instrumentos para la integración de las funciones de la universidad. Me estoy refiriendo a la docencia, a la investigación y a la acción. Por eso se empieza a plantear la incorporación de las prácticas sociales educativas en nuestra universidad como uno de los ejes vertebradores, y sobre todo va a ser política de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad. Y llegamos al Plan Estratégico 2021, que para ustedes, seguramente los más jóvenes, les debe parecer viejísimo porque ya estamos en el 2021. Pero esto se planteó en el año 2012. En ese momento yo estoy como, de alguna manera, referente entre los decanos y las pocas decanas que éramos de la universidad para el trabajo de este plan estratégico. ¿Dónde empiezan a aparecer las prácticas sociales educativas? En el objetivo
estratégico 2, que se habla de inclusión educativa y de pertinencia, y de alguna manera se estimula para las reformas curriculares. ¿Y por qué digo que se estimula? Porque tiempo después vamos a tener la oportunidad de hacer esas reformas en los planes de estudio. Plan estratégico que entiendo que hoy ya se está pensando en el nuevo plan de estudio, como es lógico. Seguimos en este itinerario, llegamos al 2015, hay una modificatoria de la Ley de Educación Superior. Y en esa ley, esa modificatoria, también empieza a ponerse énfasis en las prácticas y en los saberes provenientes de distintos ámbitos sociales. En el 2016, ya para esta época, yo era secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, y desde la Secretaría Académica y también trabajando mucho con el área de vinculación, acá nos están acompañando Sol y Gabriela, con Gabriela trabajé mucho en ese momento, se aprueba esta ordenanza, la 7 y la 75, que es la reglamentación de la ordenanza 7, donde se establecen, entre otras cosas, porque se establece el trabajo por competencias o capacidades integradas, los créditos académicos, la actividad física saludable, la virtualidad, la enseñanza del idioma y las prácticas sociales educativas. En el 2018, a 10 años de la CRES 2008 de Cartagena, se celebra en Córdoba la Conferencia Regional de Educación Superior, pero va a tener un matiz muy importante porque se está haciendo memoria de la reforma universitaria del 2018. Y acá me interesa que hagan foco en esto que está muy chiquitito, pero de alguna manera en esa tercera Conferencia Regional de Educación Superior, fíjense que acá hay puntos muy importantes. Pero lo que más me interesa que vean es cuando se define que la educación superior es co-creadora de conocimiento e innovación, haciendo de estos como saberes articulados a prácticas sociales, herramientas de independencia intelectual, transformación social y construcción de estructuras políticas más justas y equitativas. Fíjese, educación superior co-creadora. No es que la educación superior o las universidades somos las creadoras de conocimiento. Y por último, y esto también es importante, en el 2018, cuando el Ministerio ya de Educación de la Nación, por una resolución especial, la 233, invita a las universidades a que incorporen en los planes de estudio de las carreras de pregrado y grado las prácticas sociales educativas. Eso ya la Universidad Nacional de Cuyo lo había, ya tenía una ordenanza del año 2016. Y por último, que lo que quiero poner es que entre el año 2009 y el año 2020, más de 15 universidades argentinas comenzaron a implementar las prácticas sociales educativas. No en todas ellas curricularizadas, pero sí presentes en el marco de una extensión crítica. Y es así como llegamos al 2019. En el 2019, junto con otros colegas, con otras compañeras, empezamos a ver la necesidad de seguir en este camino de la formación. Yo les dije que acá es importante el tiempo, la política, la voluntad y la formación. De manera que presentamos esta diplomatura de posgrado en prácticas sociales educativas, una diplomatura que nos llevó a integrarnos con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de San Luis, cosa que llegamos a tener una diplomatura, pero prácticamente de carácter regional. En esta diplomatura intervinieron los máximos referentes de la práctica social educativa de distintos países latinoamericanos, de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, de Perú, y la pusimos en marcha el 13 de marzo del 2020. No sé si algo les dice eso. Ahí hay un afiche, no sé si un flyer, no sé si se puede ver bien, con Oscar Jara, que venía justamente para el inicio de esta diplomatura. Una semana después se declara la pandemia, y ahí, ¿qué hacer?
bueno, como todos y todas nosotros nos reconvertimos y la empezamos a dar de manera virtual. Y esto que ustedes ven es una foto de todos los diplomandos y diplomandas de San Juan, de Mendoza, de San Luis, en la práctica que pudimos hacer en la Escuela Campesina de Jocolí recién en febrero del 2021. Ustedes ven acá en estos cuadrantes, porque ahí nos juntamos, nos encontramos con distintos movimientos sociales, organizaciones y actores en los que pudimos establecer este concepto de diálogos de saberes. Y también nos acompañaron colegas de la Universidad Nacional de Rosario. Pero yo lo que quiero es contarles qué es, desde mi experiencia, los conceptos que más me han impactado. Primero, el que tiene que ver con el modelo de universidad. Es decir, a ver, yo lo que entiendo, que estamos en presencia de la gestación de una universidad más sensible, más crítica, más activa, más comprometida. ¿Para qué? Y para superar esas prácticas que son más conservadoras, aislacionistas, propias de una universidad enclaustrada y para pocos. Por eso, los conceptos de universidad, de territorio, de comunidad, de transformación social, de interdisciplinariedad, de diálogo de saberes, son fundamentales. El otro concepto tiene que ver con de renovación pedagógica, sí, porque justamente las prácticas sociales educativas son estrategias de renovación pedagógica que habilitan un espacio para la formación integral de nuestros estudiantes. Miren, ¿saben las veces que cuando yo docente también del nivel medio, preparando mis planificaciones, he puesto 1000 veces la palabra formación integral, pero esos conceptos estaban vacíos, porque no implicaba un concepto asociado realmente a la acción y a la transformación. Las prácticas sociales educativas nos dan esta posibilidad. Ahora, ¿junto a quién? ¿En soledad? No, junto a los movimientos, frente a las organizaciones y frente a los actores sociales. Ahora, esto está enmarcado en lo que llamamos la introducción al pensamiento complejo. Adriana, perdón, discúlpame, ya quedan los últimos minutitos. Perfecto. Solo eso. Gracias, Sol. Introducción al pensamiento complejo. Todo esto, todo lo que nos está pasando en este momento, tiene que ver con una epistemología de la complejidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos propone una reforma del pensamiento de la educación y donde realmente integremos prácticamente todos los ámbitos. El que están viendo ahí es el autor de esta introducción al pensamiento complejo, que es Edgar Morin. Por lo tanto, conceptos como diálogo de saberes, como el territorio, y acá no es solamente espacio y territorio, es también territorialidad, porque en la territorialidad, en la acción en el territorio, se ven las disputas de poder, se ve la conflictividad y las relaciones justamente con el poder. Y por supuesto, el concepto que para mí es muy importante es el que tiene que ver con el de comunidad. Y así, estas vertientes de la extensión universitaria, que son 3 vertientes para mí y que hacen al ethos de la extensión crítica en la Universidad Latinoamericana, tiene que ver con la extensión crítica asociada a movimientos, con la extensión crítica que estudia, que investiga los grandes problemas nacionales, y la extensión desde el punto de vista pedagógico que apoya a la formación integral de nuestros estudiantes. De manera que, esto es para leerlo porque tiene que ver con cómo reconfiguramos esa posición de educador-educando, cómo el aula, esa zona de confort que teníamos en nuestra universidad, se diluye, y cómo el escenario de lo territorial, comunitario, se transforma en el escenario pedagógico principal con una salida a terreno. Bueno, muchas gracias.
Adriana, muchísimas gracias a vos, ha estado interesantísimo y se nota, más que disculparte por la autorreferencia, no te lo agradezco porque la verdad es que transmitir el conocimiento desde un camino recorrido no es lo mismo tal vez que transmitirlo desde lo conceptual, sobre todo en este tipo de nuevas lógicas que requieren tal vez de la visión de quien ya lo ha transitado, lo ha masticado, lo ha vivido, lo ha procesado, lo ha repensado, lo ha reelaborado. Así que muchísimas gracias, Adriana, por sumarte. Yo ahora le voy a hacer la palabra, perdón, Adriana, sí, te interrumpí. No, solamente decir que el objetivo era ese, que entiendan, que comprendan que esto no es soplar y hacer botella, que esto implica todo un tiempo e implica un aprendizaje. Que yo lo hice porque yo no entendía qué eran las prácticas sociales educativas y no entendía la diferencia entre lo que yo había hecho, el aprendizaje-servicio, que como muy bien dijo Gabriela, no es que el aprendizaje-servicio no pueda considerarse. La práctica social es un paso más en este aprendizaje-servicio y que si se hace aprendizaje-servicio está muy bien porque tiene que ver con el compromiso social universitario. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, comparto y te agradezco muchísimo nuevamente la participación. Yo ahora voy a hacerle la palabra a Sol. Sol va a moderar el último panel con los tres docentes y graduados que nos están acompañando, todos partícipes de alguna u otra manera en lo que es la ejecución de prácticas sociales educativas en la FACU. Así que bueno, Sol, te dejo para que vayas marcando, te dejo la peor tarea, que es marcar los tiempos y bueno, y ir moderando un poquito el panel. Bueno, gracias, Laura. Sí, vamos a ir controlando, no excedernos en los tiempos que les habíamos propuesto. Voy a invitar a María Elena, por favor, si quiere ser la primera en contar la experiencia. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente los saludo y les agradezco que me hayan invitado a participar. Realmente yo me formé en el año 2019. La formación la propuesta de formación en prácticas sociales educativas llegó a la Facultad de Derecho y cuando Laura me invitó, me quedé pensando en lo bien que lo pasé como alumna, porque a mí me encanta volver a ser alumna. Me gusta ser profesora, pero también me encanta ser alumna, y porque desde ese rol también sigo aprendiendo cómo es la mejor manera de construir conocimiento. Y recuerdo la calidez con la que tanto Sol como Gladys nos crearon todo un clima muy hermoso de cercanía. Así que, bueno, recuerdo este momento de formación como un momento muy placentero y de mucha, digamos, mucho crecimiento personal. Me preguntaba Laura, ¿y cómo llegaste, por qué te interesaste por las prácticas sociales educativas? Bueno, como toda crisis implica una oportunidad, en algún momento presenté un proyecto Mauricio López y pensé que había hecho que había completado todos los pasos necesarios para poder que me aprobaran ese proyecto. Y resulta que no me lo aprobaron, porque me dijeron que mi perspectiva era muy academicista. Yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo me contacté con el CEN con el que quería trabajar, tenía mis alumnos con los que iba a participar con los otros alumnos del CEN? ¿En qué fallé? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entendí? Yo, como no sé si les había comentado, pero hace desde el 2006 que me desempeño como profesora de práctica profesional. Y justamente en práctica profesional, durante todos estos años he acompañado a mis alumnos a hacer las prácticas preprofesionalizantes al Poder Judicial o a los estudios jurídicos, he acompañado a mis alumnos personalmente a hacer estas prácticas. Entonces tenía una concepción diferente de lo que eran las prácticas sociales educativas. Es por eso que cuando surgió la propuesta de formación, dije, tengo que aprender para ver
qué es lo que no me sale y por qué no pude aprobar el proyecto, este proyecto que había propuesto Mauricio López. Así que a partir de ahí empecé mi propio aprendizaje. Y realmente fueron instancias de aprendizaje muy, muy interesantes, muy significativas, momentos, clases teóricas y clases prácticas. En nuestro caso particular, nosotros compartimos el grupo de trabajo, los talleres, lo compartimos con profesoras de diseño, profesoras de comunicación social, profesoras del ITU, profesoras que trabajaban en el rectorado, espero no olvidarme de ninguna. Y trabajamos con una organización que se llama Bachillerato Popular Violeta Parra, que está en el barrio La Favorita. Bueno, yo les cuento que en qué trabajaba esta organización. Este bachillerato popular era básicamente manejado por mujeres. Había uno que otro hombre, pero la mayoría eran mujeres. Y lo que aprendí, lo que les puedo transmitir de lo importante que aprendí en ese momento, fue cómo se pone en práctica este neologismo que tanto se usa, que es la sororidad. Porque en este bachillerato popular, las mujeres terminaban el secundario, generalmente eran mujeres que ya tenían hijos, entonces funcionaban de manera paralela en una aulita, el bachillerato popular, y a la vez en otra aula, las mujeres que ya habían egresado, es decir, que ya habían terminado sus estudios secundarios, cuidaban en un merendero a los niños de las alumnas que estaban cursando el bachillerato. No sé si soy clara en explicarlo. Interesantísima esa manera de, esa fraternidad femenina para todas las que somos madres y sabemos que si no tenemos una madre que nos ayude a cuidar a los hijos o no tenemos los medios suficientes para contratar a alguien que nos ayude a cuidar a los hijos cuando son pequeños, nuestras capacidades de formación están muy limitadas. En este caso, las mujeres, desde un lado muy empático, se ayudaban entre sí, entonces las que ya habían terminado el bachillerato les ayudaban a cuidar y atendían el merendero de los niños de esas mujeres que estaban estudiando. Y bueno, nuestro proyecto todavía está pendiente porque lo teníamos que realizar, lo teníamos que comenzar en pandemia y se cortó, pero guardo profundas esperanzas de poder realizarlo. Otra de las cuestiones que aprendí en esta formación de PCE es a escuchar más que hablar. Todas las profesoras que fuimos muy bien recibidas por esta organización del Bachillerato Popular, nos dedicamos a escuchar para poder después hacer un diagnóstico, para poder después presentar un proyecto, pero no desde arriba, esto del diálogo horizontal de saberes, significa poder escuchar y poder empatizar y poder entender cuáles son los sueños de las personas con las que estamos hablando, cuáles son los intereses, cuáles son las complicaciones que tienen para ver de qué manera entre estos dos grupos se pueden intercambiar saberes y se puede construir colectivamente el conocimiento. Así que, para no hacerlo muy largo, porque sé que todavía tienen que hablar dos personas más, me parece que hace a la función, justamente a la formación integral, y responde a esta función social que tiene que, por lo menos, tiene que cumplir el profesional que se recibe de abogado o de médico o de cualquiera de las carreras que nuestra universidad ofrece. Porque en esto de enseñar por competencias, que implica un saber saber, un saber ser y un saber hacer, me parece que tenemos que poner el foco, poner la mirada en el saber ser, porque creciendo como personas, creo que podemos ser buenos profesionales. Y estas prácticas sociales educativas me dejaron como enseñanza
que se crece como persona. Así que a todos aquellos que estén interesados en formarse y hacer una experiencia parecida a la nuestra, los invito a que la hagan porque estoy segura que se van a sentir muy felices de haber podido participar de esta construcción de conocimiento colectivo que es muy significativo para la formación personal y después para la formación profesional. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marilena, a vos. Antes de darle la palabra a Martín Santi, me gustaría rápidamente mencionar que Marilena hace mención al ciclo de formación en prácticas sociales educativas que organizamos desde el programa de prácticas sociales educativas en el año 2019 y que vamos a repetir este año de forma virtual en el semestre que viene. Le pasamos la palabra ahora entonces a Martín Santi, que es docente de Derechos Reales, para que nos cuente su experiencia en relación a las prácticas sociales educativas. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me escucha bien. Bien, quería empezar agradeciendo a la Secretaría de Extensión por la oportunidad, por el encuentro, por encontrarme en este lugar con profesores que han sido profesores míos, así que muy agradecido por la oportunidad. Y también a la doctora Pujol y a la doctora Mariel Molina, que son quienes encabezan, quien tienen el timón de este barco. Así que agradecido a ellos y a ellas y también a los alumnos que participan de nuestro proyecto, porque sin ellos, digamos, esto no tendría ningún sentido. Bueno, me gustaría empezar diciendo que nuestras prácticas sociales educativas resultaron todo un desafío, pandemia de por medio, y porque realmente es un desafío a nivel docente plantearnos estas prácticas que un poco nos desacomodan de nuestra realidad, ¿sí? Nos alejan un poquito de esa zona de confort que es el aula y nos lleva a salir de la universidad. Nuestro tema en un principio empezó siendo una vinculación territorial con barrios populares para el asesoramiento en el régimen de protección de vivienda. Actualmente ese tema fue tan disparador cuando tuvimos la reunión con la gente de la Municipalidad de Las Heras, que es donde vamos a realizar las prácticas, que se terminaron bifurcando en 2 o 3 prácticas socioeducativas más. Así que bueno, ha sido realmente todo un desafío. Me parece interesante empezar hablando un poquito de esto, retomando lo que decía la profesora Adriana, de la universidad tiene como funciones la docencia, la investigación y la extensión. Uno se queda en la zona y dice tradicionalmente, y voy a la universidad, soy docente, doy mis clases en el aula y me retiro y listo. No, la docencia está vinculado indefectiblemente con la extensión y la investigación. Tenemos que hacernos cargo de esta situación. ¿Por qué? Para articular estas funciones, ¿sí? Para darnos cuenta un poquito de esta realidad, como miembros de la comunidad educativa, debemos salir del aula, ¿sí? No solo para contribuir con la problemática social, para una mirada, para un currículum sociocrítico, digamos, sino también para cumplir con la manda de nuestro bueno, no tan nuevo plan de estudios, porque si nos damos cuenta ya estamos en 5º año en el plan de estudio. Este nuevo plan de estudio donde hay un cambio de paradigma y nos dice, che, esa mirada academicista, eso de ir a dar clases magistrales ya no va más. Debemos propender a la formación integral del estudiante, a ese famoso, y retomo acá lo que decía la profesora Mariela Holguín, a ese saber hacer, los españoles le llaman identidad de aprendizaje, aprender a aprender. ¿Qué es lo que es este aprender a aprender? Las teorías humanistas, Carl Rogers, más cercano tal vez William Glasser nos dice, y con la pirámide del aprendizaje nos dice, aprendemos un 5% de lo que leemos, un 10% de lo que escuchamos, pero un 90% de lo que decimos y hacemos. De esto se trata, de invitar al alumno a salir del aula, al docente a salir del aula y a comprometerse con la realidad que lo rodea, porque más allá de nuestra facultad tenemos otra realidad.
nos preguntaron un poquito para ayudarnos con esta presentación, cuál había sido nuestra experiencia y nuestros desafíos. Realmente el primer gran desafío ha sido la pandemia, indiscutiblemente. Nos encontramos un poquito atados a esta situación, no se permiten las reuniones sociales de más de 10 personas, por lo tanto ha sido realmente un problema para nosotros. Tuvimos mesas de examen, conciliar las mesas de examen. Cuando íbamos a tener nuestra primera experiencia en la Municipalidad de La Serra, nos encontramos con que había COVID, entonces, bueno, un poco se nos ha dificultado por ese tema. También se nos dificultó un poco porque nuestro proyecto es interdisciplinario en el sentido de que son 2 cátedras las que se encuentran comprometidas, la cátedra de Derechos de las Familias y Derechos Reales, así que tratar de conciliar un poco esta situación es realmente un trabajo, aunque ha sido ameno porque, bueno, obviamente tenemos a la cabeza a la doctora Pujol y a la doctora Mariel Molina, entonces, digamos, es superador a cualquier problemática. Después, obviamente, el desafío de que no estamos acostumbrados a las PCE, no sabemos de qué se tratan, y salir de la universidad ya es todo un desafío. Y después también, otro desafío que se nos plantea, que es propio de la finalidad de las PCE, es este encuentro con el intermediario, con la municipalidad, con aquel que nos acerca a la realidad. Porque cuando nosotros vamos con una propuesta, estos actores sociales, la municipalidad, nos dice, che, está buenísimo el tema que trajiste, pero en el abordaje que hagamos, fíjate o sea, hay toda una expectativa de la sociedad, cuando uno dice, y esto tomo las palabras de la doctora Farfán, hay una expectativa de la sociedad, dice, che, viene la Universidad Nacional de Cuyo a ayudarnos o a proponer soluciones a nosotros. Entonces, no significa que ustedes vengan y nos transmitan simplemente conocimientos, sino que, a ver, ¿cuál es el abordaje que ustedes pueden hacer y que nos permita contribuir con soluciones reales a nuestros problemas que también son reales? Entonces, bueno, realmente agradecido por la oportunidad, es también un poco completar nuestra formación como docentes, como futuros docentes, como para completar la formación de los estudiantes. Así que, bueno, agradecido por la oportunidad y espero que nos encontramos y los encuentros sean más cotidianos. Bueno, gracias Martín. Sí, yo creo que esto puede ser un comienzo para poder profundizar en la temática de las prácticas sociales educativas. La verdad que es muy interesante lo que contás. Ahí en el chat pueden ir dejando las preguntas y los comentarios que quieran hacer y los vamos a ir, y a quienes están destinadas esas preguntas para que los puedan ir contestando. Por último, vamos a invitar a Eugenia Moneret, que es graduada de la facultad y que es referente del colectivo barrial. Actualmente es una propuesta de práctica social educativa que se está ejecutando y que obtuvo financiamiento y fue de las ganadoras de la primera convocatoria de prácticas sociales educativas que hicimos desde el programa de prácticas sociales en el 2019. Eugenia, cuando quieras. Gracias, Sol. Bueno, yo formo parte del colectivo barrial Derechos en Movimiento desde el 2014. Es un proyecto de extensión. Ha pasado mucho tiempo y hemos trabajado con diversas organizaciones de diversos departamentos. Hemos estado en La Valle, con Godoy Cruz, Guaymallén, Ciudad. Comenzamos en el barrio Flores, que es justamente el barrio al lado de nuestra universidad, justo cuando se alambraba el barrio. Ahí comenzamos. Bueno, y a lo largo de todos estos años nos hemos capacitado y hemos logrado definir qué clase de extensión queremos hacer. Sabemos nuestro objetivo cuál es, nos ha tomado tiempo y bueno, en función de eso hemos tratado de planificar nuestra actividad. En el 2019 participamos de la formación que lanzó la universidad y también la convocatoria en el 2019 para prácticas sociales educativas. Nosotros estuvimos trabajando todos estos años con la universidad, con municipalidades, con uniones vecinales. No habíamos tenido oportunidad de trabajar con la Facultad de Derecho, que era la mayor parte de los estudiantes eran estudiantes de abogacía,
pero no habíamos tenido la oportunidad de trabajar con la facultad. Así que bueno, cuando se lanzó esa convocatoria, se pusieron en contacto, nos pusimos en contacto con las chicas de extensión de la facultad, con Laura, con Maribel, con Cintia, y nos plantearon la posibilidad de trabajar con la cátedra de sucesiones. Es así como nos presentamos en el 2019, en diciembre, como dijo Sol, bueno, ganamos, éramos una de las propuestas aprobadas para iniciar la actividad de prácticas sociales educativas del 2020. Obviamente, como todos sabemos, todas sabemos, no lo pudimos hacer, sin embargo, sí mantuvimos el contacto con la organización social con la que íbamos a trabajar, organizamos una colecta, pudimos hacer todo eso porque nosotros ya teníamos un trabajo la verdad que sí, de años. A la asociación con la que estamos trabajando, Rural Puerto de Hierro, la conocimos en el 2018, en una escuela de invierno que hicimos de extensión, ya ahí habíamos tenido un primer contacto, y eso, bueno, nos daba como más manejo, más posibilidad de manejo, digamos. Bueno, como todo esto para llegar a la primera pauta que nos dieron las chicas de cómo llegamos a las prácticas sociales educativas. Así hemos llegado, estamos en los primeros pasos recién, también obviamente tratando de amoldarnos a la nueva situación y hacerlo en función de lo que nos permiten las circunstancias, que vamos haciendo las actividades. Pero bueno, ya hemos tenido un primer encuentro para hablar respecto a estos temas con los estudiantes y las estudiantes. Así que vamos haciendo lo que vamos pudiendo, y a mí lo que me deja, me alegra en realidad, es que yo veo bastante predisponibilidad y entusiasmo por parte de los chicos y las chicas. Así que para mí, para cuando podamos hacerlo y cuando podamos ir a territorio, me parece que va a haber mucha buena voluntad y mucho entusiasmo. Bueno, el otro punto que nos habían comentado, que cuáles eran los desafíos que hemos encontrado, y eso en realidad me refiero más a lo que me ha pasado haciendo extensión, no tanto prácticas, porque bueno, digo, estamos en las partes, en los principios. Y bueno, y yo pude agruparlo como en 3 cuestiones básicas, me parece. El primer desafío es que hay que explicar qué es extensión, o sea, hay que explicar qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros objetivos, hay que darse a conocer. No pasa lo mismo por ahí con las otras funciones de la universidad. Si yo investigo, no necesito explicar por qué investigo, qué hago, por qué investigo, o si estudio la carrera, nadie me va a preguntar por qué. Ahora, si hago extensión, bueno, tengo que explicarlo, entonces implica como tener bien claro, me parece que hay un trabajo interno antes. Para poder explicarlo, bueno, tengo que entender qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para poder comunicarlo. Así que ese me parece el primer desafío que no tienen todas las otras actividades, y sí la extensión universitaria. Y las prácticas sociales educativas dentro de este contexto. Bueno, después lo otro, en función de cómo nosotros entendemos la extensión, entendemos que la comunidad es un sujeto igual de importante que la universidad en esta actividad. Eso implica que hay que abrirse a otros grupos humanos que tienen otras formas de comunicarse, tienen otras formas de trabajo. Precisamente ahora, por ejemplo, somos nosotros como colectivo barrial, junto con la cátedra de sucesiones, trabajando por primera vez con la facultad, trabajar con una asociación. Entonces, hay que estar con la cabeza bien abierta, y la comunicación, hay que establecer pautas, es difícil también entablar comunicación o formas de comunicarse. Entonces también ese es un gran desafío, me parece. Y el tercero es el manejo de las expectativas. Ahora nos pasa, bueno, a ver, los chicos y las chicas preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y uno nadie sabe muy bien cómo, o qué vamos a hacer, o qué vamos a poder hacer en realidad. Y con las asociaciones pasa lo mismo, también hay que ser responsables. La universidad tiene unos tiempos, por ahí las organizaciones sociales tienen otros, hay que ser respetuosos de eso, hay que ser claros, entonces el manejo de las expectativas, como de todo grupo humano, me parece en general, es un desafío también importante. Y bueno, después qué cosas se tendrían que tener en cuenta.
que era la tercera pregunta disparadora. Creo que, en primer lugar, los objetivos. Saber, bueno, la finalidad, ¿por qué lo voy a hacer? Es esto mismo que hablamos en función, que explicaba Sol, de los diferentes modelos de extensión, y en función del modelo que yo pretenda ejecutar son los objetivos que voy a tener, y es importantísimo tenerlo claro y también ser claro con la asociación, me parece a mí, para establecer una relación transparente, para manejar también lo de las expectativas que comentaba antes, también al momento de comentarlo, hablarlo con los estudiantes y las estudiantes. Entonces, me parece tener claro el objetivo, hacia dónde voy, qué tipo de extensión quiero hacer, y en función de eso, qué herramientas voy a utilizar, capacitarme al respecto, porque bueno, hay muchísimas formas de hacer extensión, y por ahí no puedo hacer, nosotros siempre hemos querido hacer una extensión crítica, por ahí hay veces que no hemos podido, pero bueno, en función de a dónde voy, son las herramientas también que voy a utilizar, así que bueno, eso básicamente es lo que había pensado para compartir. Bueno, gracias, Eugenia. Gracias, Eugenia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Martín, Mariela, aprovecho también para agradecer a los tres que han cerrado con sus visiones. La verdad es que son súper enriquecedoras. Quiero insistir tal vez con este mensaje inicial de estamos haciendo el camino, lo estamos transitando juntos. Es un camino que hacemos sobre la base de un montón de voluntades. Creo que las prácticas sociales educativas muestran con mucha claridad que para llegar a buen puerto con prácticas exitosas necesitamos realmente de la visión y el aporte de muchísimos actores, y como decía Eugenia, con visiones, con tiempos, con expectativas, con objetivos, con lenguajes, con todos diversos, es decir, el rol del docente, el rol del estudiante, el rol de la asociación, el rol de la institución, ¿no? de la universidad, de los tiempos, de las pautas, los protocolos, desde cómo sacar un seguro hasta con qué financiamiento vamos a ir a territorio, que por ahí parecen cosas ínfimas, pero que en el día a día ponen de manifiesto que lo que necesitamos realmente es articular lógicas tal vez distintas de los sectores que ven a la universidad tal vez como, bueno, vienen a prestar un servicio o a solucionar un problema, y las prácticas sociales educativas, lejos de hacer esta clásica extensión, tal vez más de transferencia, ponen el eje en el estudiante, y eso también supone un gran desafío. Creo que por ahí también pasaba el comentario de Martín, nos ha pasado en algunas reuniones que nosotros decimos, bueno, miren, esto es una práctica social educativa y no alcanza, a nosotros nos está costando entender, creo que Eugenia también lo dijo, tener claro nosotros qué queremos, a nosotros nos está costando entender y lo estamos de alguna manera construyendo, y cuando salimos un poco a plantear esta idea, esta necesidad de ir al territorio con una PCE, desde el otro lado se presenta el doble desafío, tal vez decir, bueno, pero ¿qué es la universidad la que viene a hacer un trabajo extensionista? ¿Me van a solucionar, por ejemplo, los problemas de vivienda que tengo en tal, o problemas dominiales, o problemas, y de repente no es eso lo que nosotros vamos a hacer, sino que es una práctica donde el eje está en el estudiante, en un aprendizaje no áulico, en este diálogo de saberes, y de repente de la otra parte está esta cosa de, bueno, pero tal vez no me resulta tan atractivo, es una serie de desafíos muy amplios, así que todas las visiones, todos los comentarios que han hecho en esta jornada han sido muy enriquecedores. Los invitamos a que activamente se sumen a transitar esto con nosotros, porque estamos aprendiendo y lo estamos haciendo juntos. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y así como arrancamos con una puntualidad suiza, vamos a terminar con una puntualidad suiza. Dijimos que arrancamos 16:30 y terminamos 18, y son las 17:58, así que yo habilito 2 minutos para que nos saludemos o hagamos una última intervención y cerremos puntuales con esta actividad del día de hoy. Así que bueno, si alguien quiere habilitar el micrófono, tenemos 2 minutos como para terminar a las 18 horas bien puntual. Laura, ¿querés que en el chat comparta en la encuesta el diagnóstico? Para que sí, por favor, quieran irlo con... sí, estaba compartido. Ah, sí, ya está lo compartí compartido, lo vi. Perdón. Me parece que Ailén Ferrari había levantado la mano. ¿Puede ser que Ailén Ferrari haya levantado recién la mano? Perdón, Ailén. Sí, no, lo acabo de levantar.
Hola Laura, bueno, hola Sol, hola también Adriana, yo soy Ailén Ferraris, también soy estudiante de la Facultad de Derecho, pero acá no vengo como mi rol de estudiante, sino como parte del equipo de acompañamiento migrante. Nosotros participamos durante el año pasado en la Diplomatura de Prácticas Sociales y Educativas, que fue organizado por Adriana, y quería, bueno, contar un poquito la experiencia de participar de eso. Te silenciaste, Ailén. Ahí está. Bueno, desde Acompañamiento Migrante trabajamos el tema del acceso a la regularización migratoria, tanto de personas migrantes como solicitantes de refugio. Es un programa que empezó en el año 2019 y es parte del Centro de Estudio de Desarrollos y Políticas Públicas Integral y coordinado por la politóloga Juliana Guzzo. En el equipo lo hemos hecho interdisciplinario sin tener, digamos, el contacto con la universidad, pero participan sociólogos de la Facultad de Ciencias Políticas, gente de otras universidades de psicología y de relaciones internacionales, como así también yo, que estudio Derecho, y Guillermo Guzzo, que es escrito de Filosofía del Derecho, abogado. Bueno, en este equipo interdisciplinario propendemos a lo que es el acceso, como dije recién, a la regularización migratoria, entendiéndolo como el eje para acceder a otros derechos, y participamos de la diplomatura el año pasado, ¿no? En un primer momento esa diplomatura se había planteado en territorio, nosotros trabajamos en conjunto con el Hogar Migrante, que queda en Dorrego, y el objetivo de la diplomatura era grandioso, digamos, en la territorialidad. Nosotros pensábamos como qué bueno estas herramientas, tener a docentes que nos colaboren, y de repente la pandemia nos modificó toda la metodología que íbamos a aplicar, pero que sin embargo, en esta puesta en común, en esto, como decían anteriormente, este trabajo horizontal, este diálogo constante, se llegó al acuerdo de que la diplomatura iba a continuar e íbamos a llevarlo a territorio, de una u otra forma, ¿no? Atendiendo a la necesidad de cada organización, que eso, Adriana, vos también podrás comentar, fue un trabajo muy lindo porque fue, bueno, hay organizaciones que quizás lo necesitaron antes, durante la pandemia, otros que prefirieron llevarlo después. Nosotros recién, a principio de este año, tuvimos los encuentros presenciales con quienes eran los docentes que estaban con nuestro equipo, y bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora, y quería comentarlo como también para traer a colación esa experiencia como organización civil y también como estudiante de Derecho que soy, que si bien no he participado de prácticas sociales y educativas en mi facultad, sí desde afuera, ¿no? Y vi la convocatoria que había en internet y dije, qué bueno que la Facultad de Derecho esté participando de estas cosas, qué bueno que nos involucremos y qué bueno que nos integremos, ¿no? A todo esto de las prácticas sociales y educativas que hace tantos años, digamos, se busca implementar efectivamente. Así que celebro muchísimo la iniciativa y bueno, que seamos partes todos, tanto como estudiantes, como graduados, como organizaciones de la sociedad civil, en todo este proceso de llevar a la universidad al territorio. Bueno, gracias, Ailén. Qué bueno que te has sumado, te agradezco un montón. Creo que faltaba también la opinión del estudiante, la visión del estudiante. Así que te agradezco un montón porque sin haberlo pensado le sumaste también un aporte fundamental a este panel de experiencias. Así que somos nosotros los agradecidos y seguramente te vamos a estar molestando para ver de qué manera aprovechamos tu experiencia y vemos de encargar algún proyecto con vos dentro de la FACU. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Ailén. Laura, justo antes que entrara Ailén, que bueno, Ailén, muy bueno tu testimonio, que da cuenta de cómo en realidad derecho, rectorado, filosofía, pero somos una comunidad, que es la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, escucharlo a Martín, escucharla a Eugenia, escucharla a María Elena, cada uno cómo va resignificando el tema del compromiso social universitario, algo que parecía improbable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, bueno, solamente decirles que estos momentos son altamente estimulantes, motivadores, porque si la pandemia nos aplanó, nos acható,
creo que nos abrió otras ventanas y otras puertas para mirar la práctica social educativa. Eso que dijo Ailén, yo no les puedo, bueno, lo dijo Martín, lo dijo Eugenia, María Elena, es como que se nos frustró todo lo que teníamos pensado. ¿Qué hacemos ahora? Y sin embargo, cada uno lo ha ido pensando, repensando o actuando. Así que bueno, les agradezco a todas, a todos por este momento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Adriana. No sé si alguien más quiere habilitar y si no, damos por concluida la actividad. Gladys. Sí, Laura. Acá estoy con familia, así que si escuchan ruidos no soy yo. Perfecto, no tengas problema. Bien, yo un poco también traer una reflexión mientras las escuchaba todas las experiencias y las presentaciones, esto de tener en cuenta los aprendizajes y que estamos dentro de un proceso que ya viene de muchos años y que lo vamos a continuar, que tal vez en algunas partes de nuestra experiencia, algunas personas nos sumamos en distintos momentos y es nuevo en el momento en que nos sumamos, pero trae una historia, ¿no? Y una connotación. Por esto Sol también hablaba de que las prácticas y la extensión responden a un momento histórico. Por ahí Adriana habló del tema de la CRES del 2018, ¿no? Y que yo la traigo a colación porque fue muy importante, fue un posicionamiento revalorizando la CRES del 2008, que estableció la educación pública gratuita y de calidad, ¿no? Y un derecho humano. La del 18 la vuelve a retomar porque, entendiendo el contexto también de ese momento, había toda una tendencia a mercantilizar la educación. Y las prácticas sociales educativas también nos hacen reflexionar sobre esto, de la educación pública, ¿no? El compromiso social universitario, y también nos hacen pensar en el aprendizaje que vamos transitando, de cómo dejamos de manejar ciertos términos, porque ahora ya no estamos hablando de destinatarios de nuestras acciones, sino que somos la universidad en conjunto con las organizaciones, con las que vamos buscando las alternativas de solución. No las vamos a solucionar, pero en conjunto vamos, en función de los acuerdos y el manejo de las expectativas, no crear expectativas falsas, vamos buscando la salida en conjunto. No desde alguien que es superior, la universidad como la cuna del saber, sino que de manera conjunta, articulada, reconociendo los demás saberes. Y por otro lado, no ganamos ni perdemos, estamos en un proceso de aprendizaje, y siempre, desde la experiencia, vamos a poder resignificar esos aprendizajes, y seguramente nos vamos a equivocar, pero también vamos a poder aprender para mejorar después, ¿no? Esto del aprendizaje situado con la comunidad. Así que bueno, esto, traer un poquito a la reflexión, las escuchaba y dije, qué interesante y muy importante todos los aportes que hicieron. Así es que bueno, gracias. No, gracias, Gladys. Comparto 100% todo lo que decís y me alegra que se reitere esta cosa de que entre todos estamos construyendo y estamos haciendo el camino y transitándolo, porque al menos en derecho, que sentimos que es recontra nuevo todo esto, al menos no sentimos que es tan nuevo, al menos entre todos de alguna manera lo estamos pudiendo construir. Así que bueno, muchísimas gracias, Gladys. No sé, ¿alguien más? Mariel, si querés hacer algún comentario. Sí, en realidad yo necesitaría hablar con vos y con Irene, si está ahí, Martín, por el tema de, bueno, organización de logística con los centros de las eras, pero no quería, digamos, hacerlo extensivo, espero para el final, y si ustedes se pueden quedar un minutito, así hacemos algunos ajustes, nada más que eso, y felicitarlos por todo esto. Hubo un ratito que me tuve que duplicar, pero estaba aseguro que estaba con un auricular de un lado y otro auricular del otro. Escuché casi todo y los felicito. Bueno, gracias, Mariel. Vale, muchísimas gracias. Nos quedamos ahora un ratito. Vale. Sí, Ariana. Ah, listo. Saludamos entonces. Bueno, chau a todos. Muchísimas gracias por haberse sumado. Chao, muchas graas. Gracias, Sol. Gracias, Mariana, Eugenia, Mariela. Bueno, Gladys, todos, Martín. Gracias a todos. Gladys, bueno, lo vamos a repetir. Sí, claro. Chao, Adriana. Chau. Chao a todos. Nos Adiós vemos en a todos. la próxima.